Dicen que la historia de nuestros cereales y verduras inició hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros los seleccionaron y modificaron en todo el mundo. Por eso en nuestras mesas coinciden cereales, frutas y verduras de muchas partes. El mundo globalizado del que hoy tanto se habla no es algo nuevo. Nació hace miles de años. La frontera de un país se encuentra donde se establezca el más alejado geográficamente de sus migrantes. Ahí, justamente, estará con su hato de comida que irá mezclando con los ingredientes locales de su lugar de acogida. En el año de 1945 era el fin de la Segunda Guerra Mundial en tierras europeas, pero también era el principio de su reconstrucción política y económica, además de su proceso de reintegración. En esos años quedó al margen la España de Franco, una exclusión cuyos efectos se arrastraron durante décadas. Justo en ese año, 1945, nació Modesto López, quien actualmente es promotor cultural, director de cine y actor. Él mismo nos cuenta su infancia en Galicia, España, además, su llegada a Argentina a mediados del siglo XX. Cuéntenos un poquito su historia. ¿Qué pasa en aquel año 1945? Bueno, se me ocurre nacer en España, en Lugo, una provincia de las provincias gallegas, en una casa de familia campesina. Mi padre, mi madre, mis abuelos, todos trabajaban la tierra. Ahí yo paso mis primeros años hasta... Era una época difícil porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y España había sufrido una guerra civil devastadora, terrible, donde muchos españoles fueron perseguidos, entre ellos también mi padre. Y así que, debido a la situación difícil que se vivía en ese entonces, mi padre y mi madre deciden migrar a Argentina. Viajan en un barco de carga, adaptado para pasajeros, que era lo más barato que había. El barco se llamaba el barco Córdoba. Siempre tengo la imagen del barco Córdoba y ese largo y ancho mar que de niño yo me asomaba a la proa para ver. Siempre lo llevo acá, el agua flotando y el mar. Y bueno, ahí llegamos en el año 50 a Argentina, con mi padre, mi madre y yo, reclamada por mis tías, que de muy joven, cuando tenían 15 años una y 14 la otra, los padres le entregaron a una familia para que se fueran a Argentina porque no tenían para darle de alimentos. Cuénteme un poquito. Usted viaja a Argentina a la edad de 5 años. 5 años. De que nace a sus 5 años, ¿cómo fue su vida con sus papás? ¿Qué recuerdos tiene? Yo recuerdo mi vida, mis padres trabajando el campo, arando la tierra, y mi padre cargándome en hombros mientras araba la tierra. Eso le tengo una imagen. Tengo también la imagen de mi abuelo cuando salía con los bueyes llevando la cosecha, y que mi gran satisfacción era picar a los bueyes para que caminara, y mi abuelo me dejaba tomar la vara para que picara a los bueyes. Pero bueno, era muy niño, ¿no? La pequeña familia de 3 integrantes, Modesto, su padre y su madre, llegaron a aquella Argentina que les prometía trabajo. Acogidos por familia española que años atrás habían llegado al continente americano, los padres del niño Modesto comenzaron a salir adelante gracias a su empeño, pues tenían un hijo que debían mantener. Políticamente hablando, el padre de Modesto López, desde que vivía en España, era de izquierda, por lo que ya en Argentina se acercó a gente con quien comulgaba en su forma de pensar. Una vez que llegaron aquí a Argentina, ¿qué fue de su vida? ¿Qué hicieron sus papás? ¿A qué se dedicaron? Bueno, mis padres, primero que nada, tratar de buscar un trabajo. Mis tías, nos alojamos en la casa de mis tías que ya estaban instaladas, se habían casado, tenían hijos, tenía yo primos argentinos. Y
Mi madre consiguió trabajo en una fábrica de costurera, una fábrica textil. Mi padre consiguió lavando los pisos en un restaurante y lavando copas, hasta que de pronto después fue creciendo y se hizo mozo, lo que allá se llama mozo, que aquí es mesero. Ahí trabajaban los dos duramente y me dejaban a mí en la casa. Yo también tengo entendido que su papá tuvo alguna introducción, estuvo dentro del medio político en Argentina. ¿Qué pasaba ahí? Mi papá simpatizaba con la izquierda, simpatizaba en España con la República. Y por supuesto, cuando llegó a Argentina, se vinculó con la gente de izquierda de Argentina. Y también, mi papá era un ser maravilloso, igual que mi madre, trabajadores, campesinos, gente de la tierra. Ellos aprendieron a leer solos, a leer y escribir por su cuenta. Imagínate en medio del campo. Claro. Y en aquel entonces no había muchas escuelas ahí. Entonces en Argentina mi padre fundamentalmente se vincula con el movimiento de izquierda y él trabaja por la solidaridad con los presos políticos que quedaban en España en la época franquista, que eran muchos, los que no mató y los que quedaban vivos todavía. Y así él se fue vinculando a organizaciones políticas y participando dentro de lo que podía, porque él entonces se dedicó fundamentalmente a ser mesero de restaurante y hasta que pudo poner en La Boca, en el barrio popular de La Boca, a una cuadra de la cancha de Boca, pudo poner el primer restaurante que levantó con mi madre, donde él se daba mucha maña, sabía de albañilería, de carpintería. Jamás en mi casa mandamos un zapato a arreglar a la zapatería, lo arreglaba todo mi padre. Mi padre se cortaba el pelo él solo, todo lo hacía él. Todas las cosas manuales, herrería, lo que hubiera que hacer, él arreglaba siempre las cosas de la casa. Y así fue siempre mi padre. ¿Qué le enseñó su padre? Mi padre tenía una conducta que yo admiro. La palabra. Mi padre decía, la palabra vale más que un documento. El día que te traicione a alguien la palabra, ese no es tu amigo. Y eso era verdad. Mi padre tenía una gran dignidad, una humildad. Era un hombre de trabajo. Odiaba a la gente que robaba, odiaba a los malos políticos. Era un ser sano, un ser como tanta gente sana que hay en el planeta, que a veces no se ve porque los malos figuran más que los buenos en la historia que vivimos, ¿no? En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la frase, ver moros con tranchetes. Significa que alguien ve peligro donde no lo hay, o de creer que hay una conspiración en su contra. La palabra moro se utilizaba para referir a las personas provenientes de África, y los tranchetes son una especie de espada que era utilizada por los soldados de los ejércitos del norte de África. Así que pudo haber tenido su origen en los tiempos de las invasiones árabes a la península ibérica, cuando las personas tenían paranoia debido a dicha situación, por lo que la frase habría sido exportada de España a las diferentes regiones, especialmente a América Latina, donde es sumamente conocida. Cuando Modesto era adolescente y estudiaba la secundaria, comenzó a trabajar para ayudar a su familia, pero fue entonces cuando el destino lo unió a personas que harían que su vida girara por completo, pues esas nuevas amistades le enseñaron el mundo que había detrás del arte, de la poesía y del teatro. Y fue de esta forma que comenzó a participar en eventos políticos y teatrales, convirtiéndose así en la pasión que desde entonces lo envuelve por completo.
Yo trabajé después en una fábrica de engranajes para caja de velocidad. Para mí fue muy importante esa experiencia. Yo a los 14 años trabajaba en una fábrica y estudiaba de noche en la escuela secundaria. Ahí me vinculé con gente que empezó a trabajar ahí, que me hicieron descubrir otro mundo. Me hicieron descubrir la poesía, la literatura, el teatro, el cine. Fue una cosa maravillosa, porque yo era un muchacho de barrio, imagínate en La Boca, como acá en Tepito, barrio bravo, barrio difícil. Mis sueños eran otros, ¿no? Entonces, este amigo que tuve, gran amigo y que sigue siendo mi gran amigo, que escribía ya entonces siendo muy joven, me abrió unas puertas muy grandes que desconocía. Eso me dio un cambio sustancial en mi forma de ver la vida, en mi forma de entender determinadas cosas que pasaban en las luchas sociales y en el mundo cultural. Poco a poco me fui asumiendo, empecé a estudiar teatro, hice pantomima, empecé a estudiar todo, leía todo lo que estaba a mi alcance, y de los 16, 17 años para adelante, mi vida pegó un giro total. Yo antes, lo más importante para mí era vestirme bien, peinarme bien, ir a los bailes, a las milongas, como nosotros decimos, tener noviecita, salir con los muchachos, de vez en cuando pelearnos con otras barras. Y ese era mi mundo, imagínate. ¿Y después qué pasó? ¿Qué descubrió? Una nueva forma de vida. Sí, descubrí la belleza de la vida, las cosas que a veces uno no ve porque no tiene la posibilidad de tener esa alternativa. Entonces eso que te digo fue para mí un hecho importante. Entonces me empecé a vincular a los movimientos políticos y a los movimientos culturales de aquella época, siendo muy joven, a los 18 años, 17 años. Y me tocó participar en épocas de dictaduras, en Argentina que se vieron muchas dictaduras de distintos tipos, militares. Pero al mismo tiempo me fui volcando fundamentalmente a ser un militante de la cultura. Eso fue mi decisión. Y empecé a hacer teatro, y comencé a viajar a países limítrofes, a Uruguay, a Chile. Me vinculé con grupos musicales, con pintores, con escritores, con teatreros, porque yo hacía teatro. Luego entonces viajo a Europa. Soy elegido dentro de un movimiento político para un congreso que es Solidaridad con el Pueblo Vietnamita. Para mí también es un impacto muy grande porque yo por primera vez vuelvo a la España franquista. Yo quería saber quién era yo en España, quería reconocer a mi familia. Y ahí me vinculo con el movimiento de los Goliardos, que es un movimiento de teatro muy importante que había en aquel entonces, en plena época franquista, que era una dictadura sangrienta. Te estoy hablando del año 69. Veo a mi familia, me reencuentro con mi familia, y para mí eso tiene un impacto tan grande que decido yo preguntarme quién soy yo en América Latina. Volviendo a Argentina, me hago un plan, logro juntar $100 y una cámara fotográfica. Yo, para hacer teatro, trataba de inventar cosas que me permitían vivir. En una época vendía repuestos de automóviles en distintos lugares. Y en otra época se me ocurrió comprar esa cámara fotográfica y sacar fotos callejeras. Y al mismo tiempo eso me permitía conocer a los personajes que eran los albañiles. Yo entraba a las obras en construcción o a la gente que estaba en la calle jugando, niños que estaban sucios jugando, les sacaba una foto a todos, a los obreros que de pronto estaban comiendo la hora de la comida en la construcción o poniendo ladrillo en la construcción, ¡paf!, les sacaba fotos. Al otro día, a la noche revelaba y al otro día las iba a vender y ganaba muy bien, me iba muy bien, pero al mismo tiempo me enriquecía desde el punto de vista teatral, claro, porque hablaba con los personajes, conocía a la gente de los barrios y así cambiaba de barrio en barrio. Cuando decido salir por América Latina solo, yo digo, yo tengo que ser, ¿quién soy yo, este gallego que llegó acá? ¿Quién soy yo en América Latina?
Entonces me largo a caminar. ¿Cuándo fue cuando usted dijo, quiero adoptar a México para ahora yo ser? Bueno, yo por México tenía un gran amor porque leía algunas cosas de México, como Reed México Insurgente, de John Reed. Leía algunos poetas. Y tenía siempre, bueno, para mí Pancho Villa era mi ídolo, Zapata también. Entonces, siempre había un afecto, un cariño, ¿no? Pero no, yo resulta ser que vuelvo a Argentina con la dictadura militar y todo eso. Volvemos con el grupo después que hago la gira con todo el grupo. Reestructuramos el grupo, hicimos una segunda gira. Y en un momento determinado ya la situación era tan violenta en Argentina con la dictadura militar última que hubo, donde me van a buscar varias veces, yo no estoy en el domicilio donde yo daba, que era el de mis padres. En aquel momento funcionaba la AAA, que era el grupo armado de la derecha, donde ajusticiaban gente, mataban gente. Y bueno, se da una situación donde yo no podía conseguir trabajo por mi situación, por mi militancia, y decido entonces irme a vivir a Ecuador, porque yo en Ecuador tenía muchos amigos y porque nuestro grupo en Ecuador había tenido bastante repercusión. ¿Eso en qué año era más o menos? El año 77. En el 77. 77, 78. Allá vivo un tiempo y decido montar una obra de teatro, un espectáculo que se llamaba Cantopoemas del amor, de la tierra y del hombre, que escribimos Manuel Capela, un cantante uruguayo que estaba exiliado en Ecuador, y juntos armamos este espectáculo y salimos juntos de gira por América Latina, él y yo solo, al palabrazo limpio, guitarrazo y palabrazo. ¿Y qué tal les fue? Muy bien, llegamos a México, hicimos una gira, él se regresó y yo acá me encontré con mi actual compañera de vida y decidimos juntar nuestras vidas hasta el día de hoy. Desde aquel entonces, del 79, vivimos juntos con Marta Desea, que es mi compañera hermosa de vida, con la cual tuvimos 2 hijos, con la cual hicimos Ediciones Pentagrama, que es un sello grabador independiente que tenemos alrededor de 800 títulos editados de música de todo México y América Latina. Editamos libros, hacemos documentales. Enamorado de la tierra, la gente y los paisajes, desde 1979 Modesto López se asentó en tierras mexicanas y fue aquí donde formó su familia y donde creció profesionalmente. Él mismo nos cuenta acerca de su última creación. Se trata de Morriñas, un libro autobiográfico. Un proyecto que nació en pandemia como desfogue y distracción ante la devastación a nivel mundial. Un proyecto donde cuenta su vida desde lo más profundo de su corazón. Eso fue muy lindo porque cuando viene la pandemia y empiezan a morirse amigos, fue devastador. Yo estuve también al borde de no contarla más. Entonces dije, bueno, es el momento de escribir algunas cosas que me pasaron de mi vida. Me voy a entretener con eso. No me lo planteé para editar un libro. Lo que pasa es que me lo planteé para que mis hijas, para que la gente más cercana supiera algunas cosas. Y empecé a escarbar. Y eso fue inimaginable porque me obligó. Tú sabes que con el tiempo uno no sabe si lo que dice está al borde de la mentira o la verdad. Uno se inventa cosas con el tiempo y se transforma en verdad. Y a mí a veces no me gusta eso, porque digo, ¿estaré mintiendo? ¿O esto sucedió así? Entonces, cuando empecé a escribir el libro, empecé a conectarme con cuánta gente yo tuve posibilidad de vivir mi vida desde la infancia a los que vivían, a ver quiénes viven. Por suerte tenemos el sistema de cómputo y me permitió conectarme con un montón de gente que hacía 40 o 50 años que no veía. Fue maravilloso, pero al mismo tiempo fue terrible, porque mientras me iba conectando con, por ejemplo, un gran poeta que a mí me gustaba, Arístide Turpana, de la comunidad indígena de Panamá, los que hacen las molas, y me volví a conectar con él después de muchos años y empezamos y me mandó las poesías que estaba escribiendo, una maravilla, y de pronto me escribe la hermana, tuvimos que internarlo
y a los 2 días se nos murió Arístides Turpana. Y así me pasó con otra gente que estaba en conexiones y dice, se acaba de morir por tal cosa, mientras yo dialogaba con él. Bueno, se me murió Oscar Chávez, que era mi amigo del alma, mi compadre, y otra gente muy valiosa, gente amiga de teatro de Argentina, gente de Chile, de Uruguay. Bueno, no. Fue devastador ese tiempo que escribí el libro. Fue un enfrentamiento con el pasado y con el presente que me tocaba vivir. Y que yo lo iba reflejando en el libro. Y lo iba escribiendo. Todo esto que pasó. Hasta que pude dar punto final. Y cuando di punto final le dije, me dice un amigo poeta muy, muy querido, que preside la Fundación para la Letra Mexicana, Eduardo Langagne, al cual yo admiro mucho como poeta, como escritor, es un sabio. Me dice, estás escribiendo un libro, mándamelo que lo quiero leer, a ver cómo está. Y se entusiasmó con el libro y me dice, esto merece ser publicado y yo te hago el prólogo. Y bueno, así fue como, entonces agarré y decidí publicarlo. ¿Cómo se llama el libro? Morriñas. Para que lo lean. Bien gallego. Morriñas es nostalgia del pasado. Una nostalgia, una tristura, una tristeza. Es como saudade brasilero. ¿Viste el saudade de Brasil? Uh-huh. Es un extrañamiento de la tierra de uno, del pasado de uno. Así le puse Morriñas. Bueno, ahora les vamos a enseñar cómo hacemos las croquetas de jamón. Básicamente utilizamos pocos ingredientes. Hacemos una tipo crema bechamel o salsa bechamel. Es una pasta de jamón. Utilizamos harina, mantequilla, leche y jamón serrano. Las nuestras son de jamón serrano. Todo el recorte que nos va sobrando de la pata o nosotros pedimos recorte de jamón serrano, lo hacemos. El procedimiento es muy fácil, lo vamos a hacer en una budinera, una ollita pequeña. Calentamos la leche primero en otra, luego la mantequilla la derretimos a fuego con la harina. Cocinamos la harina, lo cocinamos bastante hasta que quede rubia. Agregamos el jamón también, que se fría un poco, y luego agregamos la leche paso a paso, poquito a poquito, y se va a estar espesando esta pasta. Una vez que ya está espesa y que se separa de nuestra cuchara, la enfriamos y nos va a quedar una pasta más o menos como esta, que vamos a pesarlas, nosotros la pesamos aproximadamente 20 gramos. Entonces lo que sigue es bolearla y darle la forma de la croqueta de jamón, ¿no? Luego la pasamos por harina, la pasamos por huevo y pan molido y nos queda esto que ya tenemos aquí. Es una croqueta ya empanada o empanizada, como decimos aquí en México. Lo único que nos toca ya es freírla. La freímos y vamos a obtener este resultado, que es una croqueta bastante cremosa. A 74 años de haber salido de su natal España, haber crecido en Argentina y a 46 años de haber llegado a México para quedarse, Modesto López recuerda lo que fue y lo que gracias a ello es ahora, pues absolutamente nada de su vida cambiaría. Con una pasión rebelde, una mente creadora de arte y un corazón sensible por la injusticia a nivel mundial, hoy agradece a la vida por la gran felicidad que puede sentir. ¿Su vida fue feliz? ¿Es feliz? Sí, la verdad que sí. Yo tengo la verdad que poder hacer en la vida lo que a uno le gusta y poder vivir dignamente de eso, ¿qué más puedo pedirle yo a la vida? Lo único que me apena es todo lo que pasa en mi mundo, en este mundo. A mí, no sé a ti, pero a mí a veces me pregunto por qué Sócrates tuvo que tomar la cicuta. Y no es porque lo leía Sócrates, no, es porque mientras camino me pasa eso, como me pasa
la injusticia de que un niño en México esté pidiendo en la calle, que haya la injusticia de que muera gente inocente. Entonces digo, que caminemos sobre cadáveres en un país. Me duele y me siento impotente. Y eso no me permite vivir plenamente como quisiera. Pero a pesar de todo, yo no puedo quejarme de lo que me dio la vida. Quizás yo no le devolví a la vida lo tanto que se merecía. Quizás yo no. Pero hice y hago lo posible para aportar un granito de arena o lo que sea, para hacer un mundo un poquito más mejor. ¿Cómo quiere ser recordado? Bien, como un ser que por lo menos no dañó a nadie, que hizo lo que pudo por este tiempo que le tocó vivir, y nada más. ¿Algo más que desea agregar a esta entrevista? No, yo te agradezco mucho y te felicito por el programa.